Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquellos que sois amantes de alguna actividad cultural, de alguna cosa artística, como por ejemplo el cine, seguramente tenéis una ciudad clave o un momento clave, ¿no? En el caso del cine, bueno, pues es fácil, ¿no? Hollywood sería el lugar, ¿no? A veces también se da un lugar y un tiempo, ¿no? Hubo una expresión cultural muy potente aquí, precisamente en Madrid, en los años 80, la movida madrileña, ¿verdad? Donde también confluye un lugar en una determinada época en la que algo sucede, ¿no? Que te deja cautivado y recuerdas ese lugar y esa época para siempre. Bueno, pues para aquellos como yo, que nos gusta mucho el baloncesto y que pertenecemos a una generación, tenemos también un lugar y una época. Y ese lugar se llama Yugoslavia. Y la época es el final de los años 80 y principios de los 90. Un país, frontera, como podéis ver ahí, con Italia, con Grecia, muy cercano al nuestro, aquí en Europa. Y, por supuesto, su selección de baloncesto completamente irrepetible. Vas a pensar, bueno, a lo mejor no conecto porque no me interesa mucho, no conozco mucho de baloncesto. Es que esto no es baloncesto. Ver a esta selección era ver un auténtico ballet, una total danza de expresión, de coordinación, plasticidad, armonía, que te cautivaba aunque no te gustase el baloncesto. No sería correcto si te dijese que estos eran los Beatles del baloncesto. No sería del todo correcto. Esta selección era coger al mejor Beatle, a Elton John, a Elvis, a Taylor Swift, y ponerlos a actuar juntos. Eso era esta selección. Y verdaderamente una selección, porque fueron seleccionados desde niños. Cuando tenían aproximadamente 12 años, fueron identificados en Yugoslavia. Cada uno de ellos vivía en una región diferente, como si fuese España, imaginad, comunidad autónoma. Vivían en diferentes comunidades autónomas o regiones donde jugaban con sus equipos, pero fueron identificados, seleccionados para juntarles los veranos, los fines de semana de puente, las fiestas, y empezar a trabajar con ellos desde niños. Esto tuvo un efecto no solo deportivo muy importante para ellos, sino que tantos años trabajando juntos desde niños les hizo convertirse casi en una familia, de la que ellos mismos hablan en las entrevistas que luego les hicieron, más de adultos, que se sentían como hermanos. Su primera gran puesta en escena internacional fue en el Campeonato del Mundo para menores de edad, menores de 18 años, al que acudieron con 17 años, siendo unos completos desconocidos, y en el que se proclamaron campeones derrotando a Estados Unidos en la final. Eso les llevó, sin duda, ya en su edad de adulta, pues a tener la oportunidad de ser fichados por los mejores equipos. Algunos permanecieron en Yugoslavia, otros vinieron a España, pero varios, muchos de ellos incluso fueron a Estados Unidos a jugar en la NBA, donde destacaron además como auténticos líderes en sus equipos. Ellos son Petrovic y Divac, quienes siempre hablaron de la gran amistad que tuvieron desde niños y cómo en su tiempo en Estados Unidos se llamaban por teléfono cada día. Un nuevo país, un nuevo idioma, una soledad extrema, pese a ser estrellas, y el mejor momento del día que tenían era cuando se llamaban por teléfono cada noche para contarse qué tal estaba siendo la experiencia. Y, por supuesto, anhelar el volver a verse en el próximo verano, cuando en los campeonatos del mundo se volverían a juntar con sus compañeros. Y eso sucedió en el verano del 90, en el Campeonato del Mundo de Argentina, donde ya en edad adulta, el Campeonato del Mundo para mayores de 18 años, se proclamaron campeones nuevamente, derrotando también a Estados Unidos y regalándonos una de estas fotos en las que confío en que te cautive las sonrisas, la unidad y la imagen tan preciosa que proyectaron en la celebración de esa victoria. Ellos no lo sabían en ese momento, pero esa era la última fotografía que se harían juntos. Porque esto que te estoy contando no es una historia de baloncesto, no es una historia alegre de victorias, de superación y de celebraciones. Es una historia bastante triste, porque esa misma bandera que lucían en esa celebración fue la protagonista del conocido en el mundo del baloncesto como el episodio de la bandera. En esa celebración, varios aficionados se acercaron a entregar a algunos jugadores otras banderas, las banderas de la región a la que pertenecía
ese jugador. En aquel momento en Yugoslavia ya se estaba empezando a despertar una tensión bastante grande con todo lo que tenía que ver con la política territorial y la lucha entre estas regiones. Algunos aficionados se acercaron para entregar banderas de esas regiones para que apareciesen también en esa foto. Y varios de estos jugadores recriminaron a estos aficionados que trajesen esas banderas, diciendo que ellos no defendían esa bandera. Sus propios compañeros se enfadaron con sus compañeros diciendo, bueno, oye, que yo he nacido en esa provincia, que yo también quiero tener la bandera. Ese día tuvieron un primer distanciamiento por un tema político y un distanciamiento que ellos relatan como no llamarse por teléfono el siguiente año pese a estar en Estados Unidos. Y un distanciamiento que fue definitivo cuando de la tensión política se pasó a la acción. Para muchos esto será completamente nuevo, o quizás la primera vez que lo escucháis, pero de esos actos más simbólicos se pasó a la guerra de Yugoslavia o la guerra de los Balcanes. Esto sucedió muy cerquita de aquí, mientras preparábamos los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, a 1000 kilómetros de Barcelona, se estaban produciendo estas escenas que veis. Una lucha por los territorios en los que estas regiones se levantaron a combatir unas con otras, unas para lograr su independencia, otras para evitar la independencia y otras para absorberlas y hacerse ellos regiones más grandes. Quiero destacar esa imagen de ahí, de una mujer que corre con unas bolsas como de la compra, ¿verdad? Varias de las ciudades que fueron asediadas durante varios años tuvieron que sufrir francotiradores que desde lo alto de los edificios esperaban en las principales calles de la ciudad a que la gente tuviese que salir para ir a hacer la compra, para hacer lo que necesitas para subsistir. Y el acto de ir a hacer la compra significaba contar hasta 10, correr una calle hasta el lugar de la compra confiando que vas a poder llegar, coger la comida, contar hasta 10 y sprintar de vuelta confiando en no ser alcanzado por una bala. Y esto que estoy contando no es algo así que pudiera suceder una vez. Los que en aquella época veíamos el telediario, veíamos como diariamente 1 de cada 30, 1 de cada 20 que cruzaban esa calle recibía un balazo. Surgieron los cementerios de desconocidos sin nombre porque de la invasión territorial se pasó a lo que verdaderamente había detrás, que era el exterminio por cuestiones de raza o de religión. No era solo una guerra territorial, era el intento de exterminar a una religión o a una raza. Y eso ya trascendió mucho más que a lo territorial, porque en los mismos territorios, en las mismas comunidades, había personas de diferentes razas y diferentes religiones. Por lo tanto, ya no era luchar contra el invasor o ir a invadir, era que en tu propio vecindario sabías que había familias de otra raza o de otra religión. Y se inició lo que fue un exterminio de vecinos contra vecinos. No sabemos los muertos totales que hubo, las cifras bailan, no se ponen de acuerdo, pero estamos hablando probablemente cerca de 200.000 muertos en ese tiempo. Por supuesto, fue el fin de Yugoslavia, y ahora sí, os sonará un poco más a los más jóvenes. Se logró la independencia de muchas de esas regiones, el país tuvo que ser completamente reestructurado tras muchos procesos de paz y de negociación. Desapareció Yugoslavia y surgieron como países las regiones, que ahora sí, Croacia, os sonará más, Serbia, Eslovenia, Bosnia, que en la actualidad son países. Y con ello fue también el fin del baloncesto yugoslavo como nación, el fin de la amistad de este gran equipo. Y permitidme que os comparta esta imagen que considero icónica y que un fotógrafo nos regaló en un momento especial de los que los fotógrafos suelen captar, en la que encontramos a los dos Bogdanovic, uno defendiendo los colores de Serbia y otro los de Croacia. Y estas sí son las guerras civiles y cuando el daño viene de los tuyos. Cuando te atacan, los tuyos. Cuando el enemigo se llama como tú. Y alguien que nos podría hablar también de esto, que experimentó aquello de cuando te atacan los tuyos, fue el apóstol Pablo. Él experimentó este ataque de los tuyos, de los que se llaman como tú. Él en sus viajes sufrió muchísimos ataques en forma
verbal, crítica, rechazo, oposición, pero también físicos y de cárcel. El libro de los Hechos recoge cómo, literalmente dice, y los judíos le apedrearon. En 2 Corintios también se nos recuerda, dijo él, que de los judíos 5 veces he recibido azotes. Y él lo resume en esa misma carta, cuando habla de todos los peligros que sufrió en su vida, como peligros de los de mi nación. Es la forma en la que lo resume. Aquellos mismos que le admiraban, para los que era un héroe, todos querían ser como él, sus propios compañeros, amigos, vecinos, ahora le querían matar. Y hemos estado viendo en estos capítulos 9 al 11 de Romanos temas muy teológicos, muy difíciles, polémicos, pero el apóstol tiene también un tiempo para hablarnos de sus emociones, de cómo se siente ante ese rechazo y ese dolor que ha recibido de su propia gente. Y nos habla primero de sus sentimientos, cuando piensa en sus hermanos que le han causado ese dolor. Y nos dice que siente gran tristeza y dolor en su corazón. Y me llama mucho la atención que nos hable del dolor en el corazón. Porque cuando has recibido azotes, pedradas y palizas, creo que te puede doler todo en el cuerpo, menos el corazón. Y él lo que expresa es un dolor de corazón. Y veo clarísimamente aquí la obra de la que nos ha estado hablando a lo largo de Romanos, en el capítulo 5, por ejemplo. El haber sido recreados, el ser una nueva criatura completamente diferente. ¿Es acaso del hombre natural el sentir dolor en el corazón cuando lo que estás recibiendo es daño? Habría sin duda varias excusas que él podría tener para, lejos de un dolor en el corazón, sentir rechazo y deseos de venganza. Se me ocurrían, por ejemplo, 3 motivos para tener esta respuesta, ¿no? Lo primero, pues lo que él mismo ha sufrido, ¿no? El defenderse él mismo, ¿no? Decir, oye, con esto que me han hecho, merecen lo malo. Pero claro, eso no sonaría como que muy cristiano, ¿no? Entonces diría, vale, pero como esto no va a colar, pues mira, voy a hacer otra cosa, que es, lo voy a hacer en defensa de otros. Como estos pueden hacerle a otros lo que me han hecho a mí, pues creo que habría que acabar con ellos, porque yo muy loable lo que quiero es defender a otros. Pero bueno, seguiríamos pensando en la esfera un poco de los hombres y de las cosas que se hacen a los hombres. Y entonces le quedaría un tercer motivo, excusa, forma de acallar su conciencia, que sería por defender a Dios. Porque estos, lo importante no es que me hagan a mí daño, bueno, yo lo sufro, no es que se lo hagan a otros, bueno, es, Señor, que te están haciendo a ti daño porque blasfeman contra tu palabra, porque están queriendo atacar el evangelio y la sana doctrina. Por lo tanto, merecen que acabes con ellos y les deseo el mal por defenderte a ti, que eres mi Dios. Pero lejos de tener estos deseos y esta respuesta, nos comparte sus deseos. Y nos dice que está completamente pensando en el bien de ellos por encima del suyo propio, poniéndoles a ellos en primer lugar incluso por encima de él. Eso es algo entendible que hagamos por aquellos que nos aman. ¿Por quién darías tu vida? ¿Por quién te entregas? ¿Por quién estás dispuesto a decir que te sacrificarías? Por aquellos que te aman. Nunca lo harías por los que no te están dando ese trato. Y aquí él está mostrándonos cómo la teología tiene que coexistir, porque si no, no tiene ningún sentido si no lo hace con el amor. Cualquier planteamiento teológico de los que nos ha presentado, que él los ha presentado sobre el plan de Dios, sobre el rechazo de los judíos, si no existe en este espíritu de amor, no tiene ningún sentido. Y es por eso que él sigue jugando, llamándoles hermanos, pero a la vez reconoce que son parientes según la carne. Pero el hecho de que sean parientes según la carne no anula la relación que tiene y que desea tener con ellos. Lo espiritual no anula los vínculos en la carne. No has perdido a ningún familiar, no has perdido ninguna relación por el hecho de que no exista ese vínculo en la carne. Y de los deseos pasa a las acciones. Si los sentimientos, los deseos, las buenas palabras, los gestos se quedan en eso, pues tampoco sirve para mucho. Y él pasa a la acción. Y nos dice que lo primero que hace es la oración.
Y es también muy inteligente, porque eso es algo que nadie te puede negar a hacer. Aunque alguien no quiera saber nada de ti, aunque alguien no quiera saber nada de tu mensaje, lo que no te va a poder evitar que hagas es que ores por él. Y él comienza por la oración, además mostrando una dependencia y esperando que sea Dios el que resuelva algo tan sumamente grave. Y una oración para salvación, porque verdaderamente necesitaban la salvación al estar confiando en su propia justicia y no en la de Cristo. Por lo tanto, el amor no anula tampoco la realidad teológica, sino que ambos tienen que coexistir juntos. Y una vez más, si de los deseos y las intenciones no se pasa a la acción, si de la oración no se pasa a otra acción, pues a lo mejor también queda incompleta, ¿no? Y lo que está diciendo el apóstol es que no solo ora por ellos, no solo tiene deseos de amor, de perdón, sino que además él va a ir. Y en el caso de Pablo, ir a ellos era ir a la sinagoga, un lugar muy simbólico, muy especial, donde ellos estaban. Y para Pablo ir a la sinagoga implicaba volver a arriesgarse a esos peligros físicos que ya había sufrido, a ataques intelectuales en los que se le iba a intentar dejar en ridículo, a asumir algo muy duro, que es la pérdida del estatus que antes tenías. ¿A quién le gusta ir a un sitio donde antes era recibido en aplausos y ahora es recibido con crítica, con dudas? No es nada agradable. Y exponerse además, no solo ante los judíos, sino encima a los propios cristianos, exponerte a que te digan: oye, ¿te has enterado que Pablo está yendo a la sinagoga? ¿No será que nos está saliendo un poquito, oye, a qué está jugando? A ver si es que ahora nos está dejando tirados a nosotros. Te expones al peligro de los que te reciben y a los que ahora son los tuyos y que pueden cuestionar lo que están haciendo y darte críticas porque estás yendo a ver al enemigo, al malo. Para hacer todo esto, tenía también que tener unos referentes, una fuerza y un impulso que le permitiese hacerlo. Y nos dice el apóstol que recordaba a Dios y a él mismo, al propio apóstol. A Dios como el Dios que todo el día extendió sus brazos, que alargó sus brazos para alcanzar al que estaba alejado, y que lo hizo todo el día. Y él mismo reconociéndose desobediente en otro tiempo, pero habiendo recibido misericordia. Por tanto, ¿cómo cansarse él de hacer algo que el propio Dios hace todo el día extendiendo su brazo? ¿Y cómo negar en la misericordia a los malos, la misma que él ha recibido, siendo así en otro tiempo y probablemente con ideas incluso peores y más radicales que las que tenían ahora estos llamados malos? Por tanto, cuando el apóstol Pablo pensaba en aquellos que le hicieron daño, sus hermanos, los suyos, brotaban de él sentimientos, pero de amor, deseos de salvación, poniéndose manos a la obra con la oración, pero yendo a la sinagoga, arriesgándose físicamente y arriesgando incluso su reputación y su imagen ante los propios cristianos, teniendo el único motor, referente y empuje de recordar cómo Dios extiende su brazo y cómo él había recibido misericordia. Esto, sin duda, solo podía ser el resultado de ser una nueva criatura y no solo de un conocimiento intelectual. Esto es la teología en el amor. Y quizás ahora estás pensando: oye, qué bien, qué buen ejemplo, qué buena historia, pero mira, a mí en lo personal, nada me han hecho los judíos, no he experimentado una situación así, entonces, bueno, pues me llevo un poco, qué bien, ¿no? Cómo actuó Pablo. Y esto que nos has contado de Yugoslavia, de una guerra civil, de vecinos contra vecinos, de personas, hermanos atacando a hermanos, pues tampoco lo he sufrido, me parece algo también muy lejano y me cuesta como que conectar con todo lo que acabas de decir. Por lo tanto, te animo a que pienses ahora, en un momento como muy personal, y pienses quiénes son, y pongo entre comillas, tus judíos. ¿Quiénes son aquellos que, siendo tus hermanos o personas muy cercanas, siendo de los tuyos,
te han atacado o te han hecho daño. Quizás encuentras motivos para rechazarles. Algunos de ellos, como el apóstol Pablo, podrían ser los propios ataques que has sufrido y que te parecen suficientes para ya no tener contacto con ellos. Esto quizás incluso les puedes poner nombre y apellidos a estas personas. Habrá otros que sin nombre y apellidos son como grupos porque te hacen a ti un daño y se lo hacen también a la sociedad. No es un daño directo, pero en el fondo te generan cierto daño, ¿no? Y a esto los puedes identificar, no sé si estás pensando en alguno, no por nombres y apellidos, sino por pertenencia al grupo. Los de derecha, los de izquierdas, los ricos, los pobres, los modernos, los clásicos. Y habría incluso un tercer nivel de excusa que podrías encontrar, que es por el daño que hacen, no a ti, en lo personal, no a la sociedad, sino por algo mucho más sublime, que es el daño que hacen a Dios y que no puedes tolerar. Porque como ofenden a Dios, se convierten en tus enemigos. Y a esto ya les agrupas en cosas un poco más sutiles. Los que visten de cierto modo, los que van a ciertos lugares, los que tienen una teología diferente, los que escuchan cierto tipo de música y van a cierto tipo de eventos, los que tienen comportamientos morales que no acepto y que como ofenden tanto a Dios, se convierten en mis enemigos. Por lo tanto, ya sea que estés pensando en alguien con nombre y apellidos, en grupos reconocidos por la sociedad, o ya en grupos muy específicos que tienen que ver con lo que tú consideras una ofensa a Dios, yo te animo a que pienses y a que apliques cuáles son tus sentimientos, tus deseos, tus acciones y tus referentes a la hora de actuar. Para que pensemos si estamos teniendo ante estas personas o estos grupos sentimientos de amor, de perdón, de conciliación. Si estamos orando para su salvación en caso de que no sean salvos, ¿o es que acaso no merecen salvarse por el tal nivel de maldad que han alcanzado? Y que te preguntes si estás visitando su sinagoga. Sí, ese lugar donde se reúnen ellos, ese lugar donde están, donde puedes ir a hablarles, a amarles, y donde vas a arriesgar completamente tu integridad ante ellos a lo mejor, pero también vas a arriesgar tu reputación ante los tuyos, que pueden considerar qué haces tú en ese lugar con ese tipo de gente. Pero pienso que en un mundo que levanta barreras, que se separa y que no quiere tener contacto con los que no son como ellos, un mundo que desea el mal a los que le han hecho mal y que se aleja de ellos, a nosotros nos toca ir. Nos toca convivir, ser amor en acción y hacerlo llevando una sonrisa y hacerlo con todos. Que olvidemos el daño sufrido si es que lo hemos sufrido en lo personal, pero también dejando de ejercer como jueces ante estos grupos que creamos, que pensamos que tenemos que juzgar amparados por el daño que están haciendo a nuestro Dios. Que lo que hagamos sea llevar misericordia. Y que si para ello tenemos que olvidar nuestro prestigio, tiene que empezar a darnos un poco igual lo que otros cristianos piensen de nosotros. Y que incluso tomemos riesgos, porque esto también tiene su parte de riesgo, la confrontación, el pensar, el escuchar a otros, también tiene su riesgo. Que seamos valientes de acudir y de entrar a las sinagogas donde muchos ni entrarían. Y quizás ha llegado el momento de volver a ir a jugar al fútbol y tomarte luego unas cervezas en el postpartido, donde has dejado de ir porque las conversaciones te parecen cero edificantes. Ha llegado quizás el momento de aportar algo a esas conversaciones, de apuntarte a una escuela de cualquier tipo de curso, de ir a la cena anual de tus compañeros de gimnasio, donde no vas porque es tan superficial todo lo que se comenta. Quizás ha llegado el momento de decir que sí a esa pareja que lleva tiempo queriendo cenar contigo, pero que siempre les das largas porque te pone de los nervios que, como son de clase alta, no hacen más que contarte sus grandes problemas de que su hijo no va a conseguir plaza
en la universidad más prestigiosa y va a tener que ir a la segunda más prestigiosa. Y como eso te pone de los nervios, no quieres ni cenar con ellos. Pues ha llegado quizás el momento de ir, de escuchar y a la semana siguiente llamar por teléfono para preguntar qué pasó finalmente y mostrar que son importantes para ti. Y ha llegado el momento, quizás, de ir a visitar a ese amigo con el que perdiste el contacto porque empezó a tener una vida que tú consideras moralmente no apropiada y te prometiste que jamás irías a su casa, en tanto que en su casa suceda tal o cual cosa. Y pensaba una forma de simbolizar estos actos y se me ocurría que quizás un símbolo que nos podría ayudar a recordar esto a todos es el calzado. Porque creo que el calzado representa muy bien el acto de ir, puesto que el calzado nos ayuda, es una pieza muy necesaria, casi imprescindible para caminar, por lo tanto representa muy bien el ir, y además es una pieza que tienes que escoger de manera adecuada en función del contexto de con quién vas a estar, porque hay que ir también, hablamos ya un poco ya más de moda y de estética, de forma adecuada. Así que creo que representa muy bien el acto de ir y además de adaptarte estéticamente al lugar al que vas a ir y que quizás no encaja contigo. Por lo tanto, podrás pensar también en calzados elegantes, de clase alta, para actividades más formales. Podrás pensar también en algunos un poco más casuales, más casuals, incluso para la montaña. Otros incluso hogareños, claro que sí, también calzados hogareños. O para festividades, eventos, galas, bailes. Muchísimos tipos de calzados para muchísimos tipos de personas. Y te reto a que este año 2025, el año que vamos a comenzar, amplíes un poco la variedad de calzados que tienes. Que incluso rescates y recuperes algunos que andan por ahí perdidos en el armario de otro tiempo, en el que hacías otras cosas y pasabas tiempo con otras personas. Que amplíes un poco. Creo que el calzado que el cristiano tiene que tener debe de ser una gama bastante amplia. Y que vayas, que recuperes relaciones, que recuperes actividades, que conozcas nuevas personas y que para ello te cambies el calzado. Y que cuando vayas lleves una sonrisa, lleves amor, lleves un mensaje de esperanza, de perdón y de cercanía, sea quien sea y sea como sea con quien estés hablando. Y en todo ello, no pienses en lo que te vayan a decir, sea quien sea que te lo diga, o en tu prestigio. Yo hubo uno al que acusaron de comer con los pecadores. Lo que quiero que recuerdes y que te sea de ánimo en todo esto es lo que encontramos en la palabra. El Señor nos ayude y nos dé fuerza, carácter y valentía para ir cada uno de nosotros a la sinagoga.